Don César, terminamos el bloque anterior donde usted señalaba una política pública puntual que se está dando en el actual gobierno, que es la promesa de inyectar 2.500 millones de dólares de los depósitos del Banco Central de la Reserva que están depositados en el extranjero, traerlos al Ecuador para ponerlos en algún sector de la economía, ¿no? que va a estar determinado por el gobierno. Y un poco señalábamos de que esto apenas representa el 2.5% del Producto Interno Bruto. O sea, realmente el efecto que puede tener sería marginal y por una sola vez, porque una vez que se gasta estos 2.500 millones no hay otra fuente de ingresos adicionales, ¿no? Así es. Ahí no hay que confundir lo que es un flujo de caja de lo que son los ingresos pues permanentes o que puede conseguir un gobierno a través de la tributación, a través de la deuda, etcétera. Esto es un stock, aún mismo, digamos, ¿de dónde sale toda esta plata, no? ¿De dónde sale? ¿Podría explicar qué es un stock? Porque a veces los televidentes en esta jerga económica se pueden perder, ¿no? Lo que yo llamo stock es que un momento dado, como una persona, pues este momento puede tener en la libreta de ahorro, puede tener en la cuenta corriente, por ejemplo, puede tener, yo qué sé, pues $1.000. Y los tiene $1.000 y los puede utilizar los $1.000. Pero eso es cosa diferente a los ingresos que pueden entrar por sueldo o por las ventas que yo puedo tener como pequeño empresario, ¿no? Los $1.000 los utilizo violentamente. Utilizar el resto tengo que ver hacia el futuro. ¿Cuántos son los ingresos? ¿Cuántos son los costos? Ver cuánto puede usted utilizando de eso. Entonces el gobierno quiere utilizar esa plata que tiene, pues en lo que le llaman la reserva de libre disponibilidad, que le digo que no es pues, de muy libre disponibilidad. La semana pasada, si mal recuerdo, porque no tengo cifras de hoy, lunes, la reserva esta libre disponibilidad estaba en $4.800 millones, de los cuales cerca de 1.000 millones pertenece a la banca, que el gobierno no puede utilizar, pues de la banca, ¿verdad? Luego debe estar... ¿Y por qué pertenece la banca? Porque la banca alimenta a ese fondo en el Banco Central por la exigencia que existe por parte del Banco Central de lo que se llama el encaje legal mínimo. Entonces debe estar aproximadamente 1.000 millones entre 900 a 1.000 millones. Son de la banca privada. De la banca privada. No son de uso del gobierno. No son del gobierno, ¿no? Luego debe haber unos 500 millones, un poco más, que pertenece a los municipios, consejos provinciales, etcétera. ¿Qué plata es del gobierno propiamente de hecho? El Observatorio Fiscal, en las últimas informaciones que da, cree que debe estar alrededor de $1.600 millones aproximadamente. 1.600, que pertenece realmente al Estado. ¿Y por qué prometen entonces 2.500 millones que bueno, van a...? Es posible que como es estas obras que dicen que se van a hacer, o los préstamos que se van a hacer, no es por una cantidad de dinero que se la gasta en un mes, en 2 meses, en 4 meses, usted comprenderá, no es así. Entonces supongo que se está pensando en lo que se viene hacia el futuro. Usted tiene $1.000 millones que se endeudaron, porque para mí es fundamentalmente un préstamo, aunque digan que es un anticipo sobre exportaciones petroleras, como de $1.000 millones. De eso han gastado muy poco y se comienza a pagar. Luego el FMI creo que asignó cerca de $500 millones al Ecuador, que es prácticamente gratis, por decirlo así. Ahorita tiene ahí cerca de $1.500 millones, que eso es, claro, eso lo pueden utilizar violento, ¿verdad? No digo que no. Y luego una cantidad X de recursos que estaban ahí, pero hay otra parte, que son recursos de ministerio, etcétera, que no los pueden gastar en forma violenta, porque el Ministerio de Finanzas ha asignado recursos ABC para una serie de gastos de los ministerios, ¿verdad? Y eso de ahí, pues, se supone que los ministerios, a medida que van gastando plata, tienen que girar de esa cuenta, pues, que está en el Banco Central, ¿verdad? Aquí usted mencionó algo muy importante en el bloque anterior, donde usted decía, bueno, este gobierno ha tenido muchos miles de millones de dólares, y ahora nos dice que va a gastar 2.500 millones de dólares, y de repente las cifras del desempleo aumentan. En el caso de Guayaquil, alarmantemente. En el caso de Guayaquil tenemos una cifra del 13%, y a nivel nacional 9.1% según los cálculos del propio Instituto Gobierno Nacional de Estadísticas y Censo del Gobierno Nacional. ¿Cómo explicar este fenómeno? Este fenómeno de que estamos inyectando gran cantidad de dinero a la economía y a pesar de esto, el desempleo se incrementa de forma dramática. Fíjese, uno dice, bueno, el gobierno gasta plata y ha gastado plata en cantidades crecientes. Uno dice, ¿dónde está el efecto? Uno dice, el efecto está en crecimiento económico, está en lucha contra la pobreza, está porque hay más empleo. Y de repente usted observa que es muy modesto los resultados. Dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, sencillamente lo que uno tiene que ver es, ¿dónde está el dinero? ¿Por dónde se ha ido el dinero? Bueno, hay un desperdicio de dinero espantoso en el país. Uno es subsidios. El gobierno le ha visto la cara de pordioseros a la gente y comienza a alimentar de recursos y de regalos. Es una política populista irresponsable, regalar dinero a la gente. Se dirá, no es regalo,
Es una forma de estimular a que haya más vivienda, que la gente no se muera de hambre. Lo que la gente quiere es empleo, como yo vengo diciendo desde tiempo atrás, 3 veces, repito, empleo, empleo y empleo. Eso es lo que quiere la gente. ¿Cómo se crea empleo, don César? Bueno, sencillamente creciendo a tasas superiores a las tradicionales de estos últimos años. Pero eso a su vez se crea creando condiciones adecuadas para que reaccione pues, el sector privado. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas las condiciones, que se necesitan? Seguridad jurídica, seguridad de las inversiones, no castigar al empresario privado con tributos. Por ejemplo, aquí me refiero a la última reforma tributaria que ya en primer debate parece ser que ha pasado en la Asamblea Nacional. Ese es un castigo a los empresarios, a la clase media y a la clase de bajos ingresos. Lo sabio de la Asamblea sería devolver o archivar ese proyecto, pero por supuesto que no lo van a hacer. Eso es crear impuestos, no es de sentido común. Y en buena hora el programa se llama pues del sentido común, ¿verdad? ¿Cómo puede haber sentido común cuando la economía está deteriorada en el Ecuador? Cuando una economía está deteriorada, baja los impuestos, usted no los sube. Usted los baja para que la gente tenga más ingresos disponibles para que los gaste, y eso, a través del gasto, puede haber una recuperación del sector productivo y el sector económico del país. Pero no, se suben los impuestos. De repente dicen sobre el IVA, no, aquí solamente son cálculos de procedimiento. No, esto también es aumento. Aumenta los impuestos en una u otra forma, en bebidas gaseosas, etcétera, etcétera. Y usted tiene un impuesto de la salida de capitales, creyendo que la fuga de capitales la pueden detener en esa forma. La gente saca la plata del Ecuador, mi querido amigo, porque no tiene confianza en su país. Y ya no es el empresario privado, es la gente común y corriente que no tiene confianza. Y si no tiene confianza, tiene que tener su dinero donde le dé confianza, aunque sea en el colchón, pero no lo quiero tener pues fuera del colchón o afuera. Y para eso hay que pagar del 1 a 2%. Pero no solamente es eso, sino que si usted importa fertilizantes, materia prima para la agricultura, y usted paga por el fertilizante, usted paga 1% y mañana 2%. Usted importa un tractor, que es un bien. Un bien de capital. Que sirve para producir otros bienes. Equipo industrial. ¿Cómo le grava a la creación o la importación de formación de capital? De bienes de inversión que son necesarios, usted los encarece. Usted dice, no puede ser, pues. Polietileno o polipropileno, las importaciones, pagarán un poco más cuando se paga. Entonces, todo esto aumenta la estructura de costos de todo el país. Y al aumentar la estructura de costos del país, desalinea la estructura de costos ecuatoriana con la del resto del mundo. ¿Y qué es lo que mañana van a decir? Estamos perdiendo competitividad y no podemos devaluar. Entonces, practique una política económica adecuada que no produzca aumento de costos a los empresarios. Y si me permite, don César, con un efecto adicional, que es al incrementarse la estructura de costos, suben los precios en la economía. Sí, y al subir los precios en la economía, ¿quiénes son los que más sufren con esto? Pues la gente de menos recursos, porque su salario le va a alcanzar para comprar menos. Porque por último, quien más tiene, la gente que tiene renta alta no importa. En una otra forma se defiende. Así es. De acuerdo. El pobre no se puede defender. Por eso se dice que la inflación, debo reconocer que la inflación está baja. No digo que no, ¿sí? Pero la inflación está baja no porque hay más producción, pues, no porque el gobierno ha creado incentivos, estímulos, un ambiente adecuado para que los empresarios, no importa si son agricultores, industriales, expandan la oferta productiva. No, el problema es que es un problema de demanda, la demanda ha bajado. Nadie compra. Exacto. Y aquí permítame decirle algo que el señor Fabricio Correa ha dicho, utilizando una expresión eminentemente popular en Guayaquil. La gente, ha dicho él, está chira. ¿Qué significa que la gente está chira? Pues que no tiene empleo, pues, que no tiene dinero. No digo una expresión que se suele decir en Guayaquil, porque en definitiva tiene dificultades la gente. Y eso, desde el punto de vista macroeconómico, implica lo que estamos hablando. Que la política económica del gobierno no es exitosa, así de simple.